Inspirador descubrimiento. La pequeña revela a un millonario que cambiará su vida en un instante. Valeria, una niña de 12 años, se encontraba en el pequeño pueblo de México, donde las calles, aunque polvososas, se llenaban de colores al caer la tarde. Con un pincel en la mano y una paleta de colores salpicados de sueños, siempre pintaba su mundo en la escasa luz de su habitación. Sin embargo, una sombra de preocupaciones pesaba sobre sus delgados hombros. Su madre, una luchadora del mercado local, le enseñó que el esfuerzo era el camino, pero ella también sabía que los caminos a veces se torcían y se volvían interminables. Los almuerzos escasos y la ausencia de recursos eran una constante en sus vidas, y aunque su corazón latía con ansias de ser artista, la vida parecía burlarse de sus aspiraciones. Una tarde, revisando el rincón más polvoriento de su hogar, Valeria se topó con un viejo baúl. El polvo salió volando y al abrirlo se encontró con cartas amarillentas y bocetos que habían perdido su brillo con el tiempo. Eran de su abuelo, un inmigrante que había prometido crear arte y dejar huella en su tierra natal. La emoción le llenó la garganta y trajo consigo una chispa de esperanza que había creído perdida. Su sangre comenzó a hervir con una mezcla de sorpresa y determinación. Podía realmente seguir el legado de un artista. El sentimiento era abrumador, más grande que ella misma, y la rodeó como una manta cálida en la fría noche. Con su maestro de arte apoyándola, Valeria se llenó de valor y decidió participar en el concurso de arte regional. El día de la presentación, su mente revoltosa la empujaba a dudar. Imágenes se mezclaban con miedos y su corazón palpitaba con una intensidad que le hacía falta. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si solo decepcionaba a todos? Se repetía estas preguntas en silencio. Escuchaba murmullos a su alrededor, pero las voces en su cabeza eran más fuertes. Las expectativas parecían asfixiarla, y el eco de la voz de su madre resonaba en su mente como un llamado a la responsabilidad. Simplemente no podía fallar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se asomó al escenario y vio las caras de los jurados. En sus miradas había una mezcla de curiosidad y expectativas. Con cada paso la angustia apretaba su abdomen. La presión de su mundo privado y los sueños que se asomaban estallaban en una tormenta dentro de ella. Estaba a punto de mostrar su mural, su alma en color y textura, pero ¿realmente era esa la imagen que quería presentar? El miedo de causar decepción comenzó a apoderarse de su mente. Si gano, ¿habré traicionado a mi madre? ¿Y si pierdo, habré traicionado mi sueño? Esa lucha interna roza con rabia su ser, mientras los murmullos de la audiencia le parecían un abismo que la devoraba. A unos metros de su futuro, Valeria contempló una difícil elección: seguir la senda marcada por sus raíces o lanzarse en busca de sus anhelos. En ese momento crucial, un giro inesperado y dramático se cernía en el aire. El momento en que Valeria se plantó frente al jurado fue decisivo. Con el corazón latiéndole frenéticamente, inspiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente. Era un reto que encarnaba más que un simple concurso. Era el peso de su familia, la memoria de su abuelo y su propio deseo de crear. Se dio cuenta de que cada trazo, cada color del mural detrás de ella reflejaba no solo sus aspiraciones, sino también su historia familiar. Cuando finalmente habló, su voz sonó como un susurro a través del ruido creciente de la sala. Pero en cuanto comenzó a explicar su obra, la pasión contenida comenzó a fluir. El mural representaba un viaje desde la oscuridad hacia la luz, un símbolo de perseverancia en medio de las adversidades. A medida que sus palabras se deslizaban con más confianza, la energía en la sala cambió.
pudo percibir cómo las miradas de los jurados se tornaban más intensas, más interesadas. Sin embargo, en el fondo de su mente, las dudas persistían. Se cuestionaba si había logrado transmitir el propósito detrás de su arte, pero algo dentro de ella le dijo que ya había ganado en ese instante. Estaba mostrando su verdad, y aunque el resultado del concurso era incierto, había enfrentado sus temores, un paso monumental hacia su crecimiento personal. Tras la presentación, Valeria sintió una oleada de alivio. Se retiró del escenario, y aunque los murmullos a su alrededor eran un eco lejano, sus pensamientos se arremolinaban en una sinfonía caótica de expectativas. Al encontrar a su maestro, éste sonrió con orgullo y le dio una palmada en la espalda. «Hiciste lo que debías hacer, Valeria», le dijo, y en sus ojos había un destello que le indicaba que, sin importar lo que sucediera, había destacado. El tiempo de espera fue una agonía. En ese lapso, Valeria reflexionó sobre lo que había aprendido al expresar su arte. La autenticidad tiene un valor inestimable. De repente, una idea surgió en su mente. ¿Y si sus pinturas pudieran contar historias no solo entre los miembros del jurado, sino también en todo el mundo? En ese instante, su futuro se dibujó más allá de la competencia. Si pudiera vender sus obras, tal vez pudiera ayudar a su madre, tal vez pudiera cambiar el rumbo de su vida. La noción de emprender se encendió en su interior como un faro resplandeciente. Cuando finalmente se anunciaron los ganadores, la sala se hundió en una mezcla de silencio y expectativa. Valeria escuchó su nombre y el mundo se detuvo. Sin embargo, el brillo en su mirada no era solo por la victoria. Era por ella misma, su voz y sus sueños emergentes. Pero a medida que el jurado comenzaba a discutir sobre los premios, una figura se acercó. Era un hombre mayor, con una presencia inconfundible. Su mirada se centró en Valeria. «Me gustaría hablar contigo», dijo, y en su voz había una mezcla de curiosidad y poder. En ese momento, Valeria sintió que su vida estaba por tomar un rumbo inesperado. «¿Qué puede ofrecerme?», se cuestionó, sintiendo que cada paso hacia él marcaba un nuevo capítulo de su vida. Pero algo más profundo sabía que debían enfrentarse. No solo sus miedos, sino también un futuro del que apenas empezaba a entender su potencial. La emoción la atravesó, y así, enfrente de un millonario que parecía llevar consigo la promesa de una nueva oportunidad, Valeria tomó una respiración profunda y dio un paso hacia lo desconocido. ¿Qué haría ahora con su arte y los sueños que lo acompañaban? El desenlace estaba a punto de revelarse. La mirada del hombre mayor era intensa, casi implacable. Valeria sintió que cada palabra que pronunciara en ese instante podría cambiar el curso de su vida. Internamente, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué podía ofrecerle? ¿Era solo una conversación casual o había algo más? «Soy Tomás, un coleccionista de arte», comenzó, su voz sonando profunda y resonante en el espacio ahora vacío de murmullos. «Tu mural me ha conmovido. La forma en que has expresado tu historia, la transición de la oscuridad a la luz. Hay un profundo mensaje que no se ve todos los días». Valeria tragó saliva, sintiendo que un torrente de posibilidades se desataba ante ella. «Gracias», murmuró, aún confusa pero con un atisbo de esperanza. Quería dejar que la conversación fluyera, pero también estaba consciente de los riesgos. «¿Cómo te gustaría colaborar?», preguntó, intentando mostrar una confianza que aún no sentía del todo. Tomás sonrió, apreciando su audacia. «Te propongo trabajar juntos. He estado pensando en iniciar una galería que se enfoque en artistas emergentes. Me gustaría que fueras la primera en exhibir tus obras. Creo que el mundo necesita tu voz». Valeria sintió que el aire le faltaba. Era una oportunidad que siempre había soñado, pero a la vez le planteaba un dilema. ¿Podría realmente aceptar una ayuda de alguien tan influyente? «He trabajado duro para llegar aquí. No quiero que esto se vea como un favor», respondió, sintiendo la necesidad de afirmar su independencia y dignidad como artista. «Lo entiendo completamente», asintió Tomás. «Pero considera esto no como un favor, sino como un verdadero socorro a una carrera que ya ha comenzado a florecer.
La autenticidad de tu arte puede cambiar vidas, incluso la tuya. Las palabras resonaron en su mente, creando una mezcla de emoción y temor. ¿Y si la exhibición impulsaba su carrera? ¿O tal vez la abría a un mundo de expectativas que no estaba lista para cumplir? En ese instante, la ambición comenzó a mascar la duda. Sabía que debía arriesgarse, pero también que eso podría despojarla de su esencia. Además, había una pregunta que la inquietaba profundamente. Si aceptaba la propuesta, ¿quedaría atrapada en la necesidad de satisfacer a otros? Valeria había sido siempre consciente de que el éxito podría llevar un precio, pero al mismo tiempo, el anhelo de mostrar su arte al mundo era abrumador. Pasaron varios minutos en silencio, cada uno de ellos resonando con la habitual velocidad de su corazón. Finalmente, tomó una decisión que venía cargada de significado. «Voy a pensarlo», dijo, flexionando la determinación en su voz. No quería comprometerse sin entender totalmente lo que eso significaría para ella y su arte. Tomás asintió, con satisfacción en el semblante. «Tómate tu tiempo. El verdadero arte se crea desde el corazón, y tu decisión debe reflejar tu esencia». Mientras se alejaba, sintió que esa conversación la había hecho enfrentar no solo una posible ruta de éxito, sino también la inquietante sombra de la duda que siempre había acechado sus pasos. Valeria se comprometió a reflexionar sobre el camino que acabaría eligiendo, consciente de que su arte debía permanecer auténtico. En esos momentos de soledad, el eco de sus aspiraciones retumbaba en su mente. ¿Podría la decisión que tomara en los próximos días definir quién sería realmente como artista? La conexión que había surgido era innegable, y no podía evitar cuestionarse si la colaboración no solo formaría parte de un futuro profesional, sino de su identidad misma. Mientras sus pensamientos giraban sin descanso, un nuevo desafío se avecinaba. Enfrentarse a la idea de lo que podría perder al abrirse al mundo del arte de manera tan radical. ¿Era el momento de volcarse con todo a mantener su autenticidad, o había encontrado la llave para expandir su voz sin perderla? La respuesta aún permanecía oculta, lista para salir a la luz en un futuro incierto que ya se acercaba a pasos agigantados. El día siguiente amanecía nublado, un reflejo de la tormenta interna que Valeria enfrentaba. Mientras contemplaba la ventana de su pequeño estudio, el murmullo de la ciudad se mezclaba con sus inquietudes. La propuesta de Tomás giraba en su mente como una brújula que no sabía hacia dónde apuntar. Se sentó frente a su lienzo en blanco, las manos temblorosas, incapaces de plasmar nada más que su confusión. Un susurro de desconfianza se interpuso en sus pensamientos. La imagen de Tomás, con su mirada segura y voz persuasiva, se erguía ante ella. ¿Era posible que su propuesta realmente viniera del deseo de potenciar su talento o de una búsqueda egoísta de reconocimiento? Valeria había sido criada con la firme creencia de que el arte debía surgir del corazón, y no de la necesidad de complacer a otros. Cualquier signo de duda podía costarle lo más valioso, su autenticidad. En un intento de despejar su mente, decidió salir a caminar. Mientras recorría las calles, notó la paleta de colores de la vida urbana. Los vendedores ambulantes con sus frutas brillantes, los rostros de los transeúntes marcados por historias. Cada uno un potencial personaje en un mural por crear. Poco a poco, esas imágenes comenzaron a reavivar su inspiración, creando un silencioso diálogo entre su entorno y su propia esencia. Sin embargo, la ansiedad aún palpitaba en su pecho. Volvió a casa sin respuestas, pero con una necesidad urgente de crear. Cuando se sentó nuevamente frente al lienzo, dejó que los colores fluyeran sin censura, sintiendo cómo cada pincelada le otorgaba una pequeña victoria sobre sus dudas. Mientras trabajaba, recordó una frase que había escuchado en una conferencia sobre desarrollo personal. El miedo es un compañero, no un enemigo. Decidió utilizarlo como energía, moldeando su incertidumbre en algo tangible. Con cada día que pasaba, el dilema se tornaba más claro. Si tomaba la oferta de Tomás, podría ganar visibilidad y recursos, pero también corría el riesgo de alienar su voz. La alternativa era permanecer en la sombra, donde su arte y su autenticidad podían florecer a su propio ritmo, aunque sin el apoyo de un mentor experimentado. La tensión entre el deseo de salir de su zona de confort
y la necesidad de preservar su esencia se volvía cada vez más intensa. Una noche, mientras revisaba sus inspiraciones, encontró un viejo diario que había dejado de lado. En él había anotado promesas a sí misma sobre su camino artístico, brindándose la libertad de ser auténtica, sin importar lo que dijeran los demás. Al leer sus propios pensamientos, una revelación la invadió. El verdadero crecimiento no solo se medía por el éxito externo, sino por la capacidad de ser fiel a sí misma. En medio de esa realización, una idea brilló en su mente. No se trataba de aceptar ciegamente la oferta de Tomás, sino de diseñar su propio camino de colaboración, donde no solo se tratara de exhibir su trabajo, sino de contar su propia historia y guiar a otros en el proceso. Echar raíces en el mundo del arte, pero sin sacrificar lo que la hacía ser quien era. Valeria tomó una decisión. Se sentó a escribir, no una respuesta inmediata a Tomás, sino los fundamentos de un proyecto que lograría fusionar su esencia con las oportunidades que él podría ofrecer. Una propuesta que reflejara su voz, su historia y su compromiso con el arte. En el acto de escribir, una sensación de paz comenzó a cubrirla, como si acabara de descubrir un mapa oculto a través del caos. Sin embargo, sabía que esta elección abriría nuevas puertas, pero también vendría con críticas y expectativas que tendría que enfrentar. ¿Podría realmente equilibrarlo todo sin ceder a la presión que inevitablemente vendría? Mientras cerraba el diario, una mezcla de emoción y anticipación la envolvió. La decisión que había tomado no solo la posicionaba profesionalmente, sino también la obligaba a confrontar su mayor temor. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad bajo la luz del éxito? En un susurro resplandeciente, se oyó a sí misma: sí, soy capaz. Con esa claridad, se preparó para la conversación con Tomás, pero en su interior se comprendía que esta era solo la primera de muchas decisiones críticas por venir. Aquella lluvia de ideas en el papel se transformaría en algo más grande. El verdadero desafío sería cómo navegar los giros inesperados de una colaboración que podría reconfigurar no solo su carrera, sino su propia identidad en el mundo del arte. El eco de su decisión aún vibraba en su pecho, mientras formulaba un plan. Estaba lista para enfrentar la reunión, incluso si eso significaba desatar un torrente de expectativas y presiones. Lo que aún no sabía era si estaba verdaderamente preparada para asumir las consecuencias que su elección traería, con la sombra de su propia autenticidad siempre detrás. Podría mantenerse fiel a sí misma mientras se arriesgaba a ser expuesta. El tiempo lo diría. Valeria despertó a un nuevo día, pero la niebla de la incertidumbre la seguía como un manto. La reunión con Tomás se acercaba, y con ella la posibilidad de que su vida diera un giro inesperado. En el espejo, vio sus ojos llenos de ambición y miedo en igual medida. El eco de su decisión resonaba más fuerte a cada minuto, y sabía que tenía que estar lista para presentar su propuesta. Mientras se preparaba, recordó las palabras que habían guiado su proceso. La artista que llevaba dentro no solo buscaba un camino profesional, sino también el cumplimiento de un viaje personal. Había prometido encontrarse a sí misma en cada trazo, y eso era exactamente lo que planeaba hacer en su conversación con Tomás. No solo quería su consejo, quería su respeto y su comprensión. Al llegar al café donde se habían citado, se sintió invadida por una mezcla de adrenalina y creatividad. Observó la decoración contemporánea del lugar. Cada detalle era una inspiración. No solo pedía ser vista, sino también escuchada. Tomás llegó puntual. Su presencia irradiaba confianza. Se sentó, y aunque una mariposa revoloteó en su estómago, se recordó su propósito: ser auténtica. Valeria, dijo Tomás con un tono amigable, he estado pensando en nuestra conversación. Estoy intrigado por lo que puedes ofrecer. Ese fue su momento. Se dio cuenta de que estaba en una posición de poder compartir su visión. Se armó de valor y le mostró su propuesta, un boceto que no solo contenía imágenes, sino la esencia de su ser, el arte como un medio de autodescubrimiento, como un espejo de la verdad. Cada color, cada forma representaba no solo su estilo, sino su historia, y cómo podía conectar a otros con sus propias luchas internas. Mientras exponía sus ideas, vio el brillo en los ojos de Tomás. Él escuchaba con atención,
haciendo preguntas incisivas que desafiaban su pensamiento, lo que solo reavivaba su determinación. Enfrentarse al juicio ajeno dejó de parecer un miedo paralizante, se transformó en una oportunidad de diálogo. A medida que la conversación evolucionaba, Valeria notó que estaba no solo defendiendo su arte, sino también descubriendo su confianza. Sin embargo, en medio de la euforia, había un hilo de preocupación. ¿Y si Tomás no podía ver su visión tal y como ella lo hacía? Aquel pensamiento la llevó a un punto crucial de su crecimiento. Se daba cuenta de que la clave no era solamente setear representación artística, sino mantenerse firme ante la presión de encajar en una expectativa ajena. Valeria se sintió en la cúspide de una revelación. No hablaba solo de su arte, sino de su capacidad de ser una narradora, de crear una narrativa visual que no sacrificaba su autenticidad. Al final de la presentación, Tomás sonrió, pero en su mirada había una mezcla de admiración y desafío. «Es un proyecto ambicioso», dijo contemplando su propuesta. «Sin embargo, querrás asegurarte de que cada paso que tomes sume a tu voz, no la diluya. Estás en una posición única para dar forma a lo que quieres compartir con el mundo. Pero también hay riesgos. ¿Estás dispuesta a enfrentarlos?». La pregunta resonó como una campana, marcando un momento de verdad. Valeria sintió que su corazón latía más rápido, sabiendo que las decisiones que tomara a partir de ahora no solo impactarían su carrera, sino también la esencia misma de quién era. Era el momento de darle forma a su respuesta, de construir no solo un arte, sino un legado. Mientras salía del café, sintió el peso de su elección y la posibilidad de volar demasiado alto. Las palabras de Tomás retumbaban en su mente, una advertencia y un desafío. Pero antes de entrar en pánico, recordó su mantra: «Soy capaz». Con cada paso, su confianza crecía. Estaba lista para crear su propio camino. Pero con ello también llegaba la necesidad de enfrentar la crítica y la incertidumbre. La reflexión la llevó a otro dilema: ¿cómo equilibrar la innovación con su verdad interna? ¿Podría, de verdad, hacer espacio para su esencia al tiempo que se aventuraba en lo desconocido? En ese instante, decidió que su camino hacia la autenticidad no estaba definido por las expectativas de otros, sino por su deseo de expresarse y conectar con los demás de manera significativa. Con esa determinación, se encaminó hacia su estudio, lista para traer a la vida su visión. Pero en el fondo, una inquietud persistía. La próxima etapa podría llevarla a terrenos aún más resbaladizos. ¿Estaba realmente lista para desafiar no solo al mundo del arte, sino también a sí misma? La pregunta flotaba en el aire, pesando cada vez más. La respuesta era una mezcla de emoción y miedo, una dualidad que podía empoderarla o derribarla. La verdad estaba tras la esquina, y Valeria debía estar preparada para enfrentarla. La puerta del estudio crujió mientras Valeria la abría, dejando atrás la suave calidez del café y la luz que todavía iluminaba su camino. En el interior, el aire estaba impregnado del ligero aroma a pintura fresca y la música suave de fondo que siempre la acompañaba. Cada rincón rebosaba posibilidades, y como una mariposa emergiendo de su capullo, sentía que estaba en el umbral de una metamorfosis. Tomó un breve momento para observar su entorno. La luz iluminaba los lienzos en blanco que la retaban a llenar con su visión, mientras que sus pinceles esperaban, ansiosos, en un vaso cercano. Pero todo ese potencial se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Las palabras de Tomás dieron un giro inesperado a su mente. ¿Estás dispuesta a enfrentar los riesgos? Esa pregunta reverberaba en su interior, desdibujando la línea entre el deseo y la duda. Decidida a no dejarse dominar por la incertidumbre, Valeria se acercó a su mesa de trabajo y sacó un lienzo. Con cada pincelada buscaba no solamente expresar lo que su corazón anhelaba, sino también desnudar sus inseguridades. La pintura comenzó a cobrar vida mientras representaba figuras distorsionadas, simbolizando su lucha interna entre la autenticidad y las expectativas. Mientras sumergía su pincel en la paleta, la falta de formalidad en su trabajo se convertía en un reflejo de su propio caos. Había un proceso dentro de ella que necesitaba ser canalizado. No solo se trataba de arte, era una experiencia vital, un ciclo de autoconocimiento que prometía liberarla de las cadenas autoimpuestas. Cada color vibrante que aplicaba sobre la tela resonaba con sus anhelos no dichos, esas verdades que habían estado ocultas por el miedo al juicio. Al tiempo que sus ideas empezaban a fluir, un golpe en la puerta la sacó de su ensueño.
Era Carla, su amiga y confidente, que entró con una energía contagiosa. «Valeria, he escuchado rumores fascinantes sobre tu reunión con Tomás. Cuéntame todo». La emoción en la voz de su amiga era inconfundible. Este era un momento para compartir, pero también para evaluar hasta qué punto había avanzado en su propia evolución. Mientras narraba su experiencia, Valeria no podía evitar notar cómo su voz se llenaba de pasión y convicción. Habló de sus ideas y apuestas, lo hizo desde un lugar más seguro y empoderado, quizás más de lo que había anticipado. «Te vi brillar, Valeria. Hay transformación en el aire cuando hablas de tus sueños», le dijo Carla, observando cada matiz en su rostro. Esa afirmación encendió un destello de orgullo en Valeria, que se sintió validada en su deseo de ser una artista auténtica, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir un escalofrío ante la magnitud de la responsabilidad que estaba asumiendo. «Pero hay tanto en juego, Carla. No puedo solo arriesgarlo todo sin una red de seguridad. ¿Y si fracaso?», cuestionó, dejando escapar la vulnerabilidad que tanto había tratado de ocultar. El silencio que siguió fue pesado, casi como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. «¿Y si al hacerlo descubres una nueva parte de ti?», le devolvió Carla, abriendo la puerta a una nueva reflexión. Aquella pregunta, sutil pero poderosa, reverberó en su mente. ¿Podía permitir que la posibilidad del fracaso existiera junto al potencial del descubrimiento? Fue entonces cuando Valeria tomó una decisión radical. Se levantó abruptamente, caminó hacia su tablero de dibujo y comenzó a bosquejar una nueva serie de obras, cada una entrelazando su historia con la de los demás, explorando el propósito de su arte como un medio para conectar. Cada trazo liberaba no solo su potencial creativo, sino también una voz interior que había permanecido silenciada durante demasiado tiempo. Mientras la tarde se transformaba en noche, Valeria sintió que, a pesar de sus miedos, la esencia de su ser comenzaba a aflorar. Con cada figura, cada color y cada línea, reafirmaba su lugar en el mundo y la historia que quería contar. Sin embargo, en el fondo, un nuevo dilema se gestaba. ¿Podría realmente compartir su arte de esta manera sin sentirse expuesta y vulnerable? La incertidumbre abofeteó su mente en un tono más intenso que antes, ahora marcado por la mezcla de emoción y miedo. Cuando finalmente la noche se instaló, Valeria se sentó exhausta pero satisfecha. Sabía que lo que había tomado forma era solo un atisbo de lo que estaba por venir. La revolución de su viaje artístico había comenzado, pero lo que no sabía era que una oportunidad inesperada estaba a la vuelta de la esquina, una que podría cambiarlo todo. El horizonte se oscureció y en el silencio de su estudio una pregunta crucial persiste. ¿Está realmente lista para dar el siguiente paso, uno que podría sacudir los cimientos de su vida y su arte? Valeria despertó al nuevo día con una energía renovada. La luz del sol se filtraba por la ventana, bañando su estudio en un cálido resplandor que parecía inyectar vida a sus pensamientos. La noche anterior, aquellos esbozos no solo habían liberado su impulso creativo, sino que también habían tejido vínculos más profundos con su propia identidad. Sin embargo, la inquietud seguía latente. La idea de compartir su trabajo, de desnudar su alma ante ojos ajenos, era paralizante. Con un café humeante en la mano, revisó uno por uno los trabajos que había comenzado. Dudar su relación con la vulnerabilidad se convirtió en un ejercicio introspectivo. Cada pincelada tenía una historia, un mensaje que solo ella podía expresar. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta se instaló en su mente, como un eco que no se desvanecía. Su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo su reflexión. Era un mensaje de Carla. «He encontrado una galería que busca nuevos talentos. ¿Te gustaría que te ayudara a presentar tu trabajo allí?» Esa proposición resonó en su pecho, guerrera y alentadora, pero también amenazante. Antes de que pudiera articular su respuesta, ya se estaba cuestionando sobre su valía. Valeria tomó una decisión casi impulsiva. «Sí, estoy lista», escribió sin pensarlo demasiado. La valentía tenía su peso, pero la opción de quedársele en la mente era al final más aterradora que el hecho de actuar. La visita a la galería no tardó en concretarse. Aquel espacio era luminoso, decorado con obras que transmitían una variedad de emociones.
Mientras Carla le mostraba el lugar, Valeria comenzó a sentir su pulso acelerarse. Se preguntaba si sus piezas encajarían entre las demás. El miedo la hizo vacilar, pero su determinación comenzó a cortar la incertidumbre como un cuchillo afilado. En el fondo de la sala, un hombre alto y de aspecto enérgico examinaba una exposición. De un vistazo, capturó la esencia del lugar y, por lo tanto, de la propuesta que Valeria anhelaba presentar. La forma en que miraba los colores y texturas, como si cada uno de ellos ocultara secretos, provocó en ella una extraña mezcla de admiración y ansiedad. Carla, al notar la atención de Valeria, se acercó a ella y le susurró: «Ese es Mario, un coleccionista muy influyente. Si logras captar su atención, podrías conseguir un salto para tu carrera». La presión aumentó, el aire se hizo denso. ¿Qué podría ella ofrecerle? Una serie de emociones la invadió: claridad y confusión, ansias de avance y miedo al rechazo. Finalmente, armándose de valor, dio un paso al frente. «Hola, soy Valeria, y estoy trabajando en una nueva serie de obras que reflejan las luchas internas que he enfrentado», comenzó, sintiendo que su voz se quebraba, pero la autenticidad de sus palabras la sostenía. Mario la miró fijamente, como si evaluara cada palabra. La vulnerabilidad es un riesgo enorme en el arte, pero la autenticidad tiene la capacidad de resonar profundamente, respondió con confianza. Su frase caló hondo. Valeria sintió cómo se sacudía su mundo interior. Era verdad, había un riesgo inherente, pero también una oportunidad incomparable. La conversación se extendió por más tiempo del previsto, y de cada respuesta que daba, el sistema de creencias que había construido sobre su arte comenzaba a desmoronarse. En lugar de rehuir su vulnerabilidad, como si fuera una debilidad, comenzó a verla como su mayor fortaleza, ese hilo que entretejía cada emoción en su trabajo. Al finalizar la charla, Mario sonrió. «Te invita a mostrar tu trabajo en la galería. Creo que podría haber algo único ahí». Sus palabras eran música para los oídos de Valeria, un canto de sirena que prometía la posibilidad. Pero en el fondo, la mente de Valeria todavía cosía las palabras de su madre, aquel mantra que había escuchado tantas veces: «El éxito trae consigo un precio». Mientras regresaba a su estudio, el corazón de Valeria palpitaba lleno de incertidumbre y esperanza. El impulso de querer ser vista chocaba con el temor de ser juzgada. Frente a su lienzo, nuevamente, su mente giraba. Cada trazo sería una representación de la lucha, de lo que había aprendido y enfrentado, pero también de la nueva posibilidad que se avecinaba. ¿Estaba realmente lista para dar ese salto audaz? La respuesta residía en la confianza que podía reunir. Hoy era el primer paso hacia la galería. ¿Estará dispuesta a arriesgarlo todo por el arte que la habita, incluso a costa de su propia seguridad emocional? La balanza de decisiones comenzaba a inclinarse, y el eco de esa elección se acercaba. Valeria se sentó frente a su lienzo en blanco, un abismo cargado de posibilidades. Las palabras de Mario resonaban en su mente, mientras las primeras pinceladas danzaban con su pincel. La autenticidad tiene la capacidad de resonar profundamente. Esa afirmación se convirtió en su mantra silencioso, una llamada a la acción que, más que miedo, le otorgaba coraje. Los colores se entrelazaban en una mezcla de emociones que reflejaban no solo su angustia, sino también una nueva decisión de abrazar su verdad. Sin embargo, la presión de estar a la altura de las expectativas fluctuaba como un compás descompasado. Cada trazo avanzaba, pero en el fondo estaba su inseguridad, que se manifestaba en vacilaciones. ¿Sería capaz de compartir esta obra tan íntima y personal? Valeria empezó a cuestionar incluso lo que representaba en su arte. Con cada día que pasaba, la fecha de la exposición se acercaba como un tren imparable. Decidió acercarse a otros artistas en la galería, convencida de que podía aprender de ellos. En el proceso, escuchó sus historias, los fracasos, las caídas, y pudo notar que la vulnerabilidad no era un lastre, sino una herramienta poderosa. Mientras más conocía a sus colegas, más se desdibujaban las fronteras que había erigido en torno a su propia sensibilidad. Una tarde, en el café que frecuentaba tras sus sesiones de pintura, un artista emergente se sentó frente a ella, se presentó como Tomás, y empezaron a conversar sobre la presión del éxito. Las preguntas fluyeron, las comparaciones, sus sueños, y la lucha constante entre la autenticidad y la aceptación. Algo en la sinceridad de Tomás la conmovió profundamente, y pudo ver reflejado en sus ojos el mismo anhelo que habitaba en ella.
¿No te parece extraño cómo buscamos la validación en lugares donde el arte debería ser puro?, preguntó Tomás. Esa pregunta quedó grabada en su mente, como un eco que se hacía más fuerte. Valeria se dio cuenta de que había crecido una corazonada dentro de ella, un deseo férreo de explorar no solo lo que quería mostrar en el lienzo, sino la esencia misma de lo que significaba crear. Inspirada por esta revelación, comenzó a explorar nuevos formatos en su arte, texturas, collages, incluso pequeños elementos tridimensionales. Cada elección se tornó deliberada, un ritual casi, que la conectaba aún más con su ser interior. Cada fragmento añadido a su obra era una historia, una lucha, una victoria personal. Sin embargo, mientras se sumía en este proceso, un miedo subyacente comenzó a asomarse. La validación de su trabajo no provenía de la construcción de un estilo atractivo, sino de la entrega auténtica de su alma. Esa idea hizo que su corazón se acelerara. El sí que había dado no solo suponía un compromiso externo, sino un pacto sagrado con ella misma. Estaba verdaderamente lista para abrirse de tal manera. Aquella tarde, impulsada por una mezcla de curiosidad y ansiedad, decidió invitar a Tomás a su estudio. La posibilidad de mostrarle sus primeras obras fue un paso decisivo, un acto de fe en su crecimiento personal. Lo que temía más era también aquello que deseaba ardientemente, la opinión de alguien con experiencia, un crítico potencial que podría elevar o aplastar su espíritu. Mientras preparaba el espacio, Valeria sentía la presión del momento con cada movimiento. Se repetía que la autenticidad era la clave, pero ¿sería capaz de sostener eso cuando lo que estaba en juego era su integridad emocional? La expectativa crecía y la incertidumbre alimentaba su energía. No había vuelta atrás. El momento de verdad estaba por llegar. Su intento por compartir su vulnerabilidad estaba a punto de enfrentarse a la realidad. ¿Estaría Tomás dispuesto a ver no solo las obras, sino también el alma detrás de ellas? La tensión se acumulaba mientras esperaba su llegada. Esta era una prueba más de su capacidad de confrontar el miedo y abrirse al mundo. Valeria estaba a punto de descubrir su poder transformador, pero también aún existía la posibilidad de desmoronarse. En el instante que sonó el timbre, la incredulidad y la esperanza colisionaron en su corazón. Era el momento decisivo, y su valentía se pondría a prueba de forma deliciosa e inquietante. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿cómo reaccionaría frente a su verdad más íntima? La historia de Valeria se adentraba en terrenos inexplorados, y estaba a punto de revelar más de sí misma de lo que jamás había imaginado. Valeria abrió la puerta con el corazón latiendo ferozmente contra su pecho. Tomás se presentó con una sonrisa genuina. Su mirada atenta y comprensiva era un refugio que buscaba encontrar. La atmósfera en la habitación se cargó de un aire denso, un cruce entre lo expectante y lo temido. Cada obra de arte, cada intento de materializar su sentir, reposaba sobre el caballete, esperando ser testigo de ese momento crucial. «¿Te gustaría ver lo que he estado creando?», inquirió Valeria, su voz un susurro, pero dentro de ella resonaba como un grito. Tomás asintió, mostrando interés, pero en su interior ella luchaba contra la urgencia de disparar su propia autocrítica. Mientras se acercaba a la pintura que había elegido mostrar, un nudo de autosabotaje amenazaba con ahogarla. La primera obra era un explosivo collage de recuerdos, su esencia más pura atrapada entre las capas de papel, textura y color. «Es un autorretrato», explicó. «Es todo lo que me ha hecho sentir y crecer». Tomás avanzó un paso, observando cada detalle con atención, y aunque Valeria imaginó que podría escuchar un susurro de juicio, se dio cuenta que la respiración de Tomás se volvía más profunda mientras examinaba su trabajo. «Es increíble», dijo él al fin, con asombro. «Puedes ver lo que sientes. Cada pedazo respira». Su validación llevó a Valeria a un vértice inesperado. Su miedo no era más que un accesorio, un recurso en su viaje artístico, no una carga. A medida que mostraba más piezas, Valeria se dio cuenta de cómo empezaba a verbalizar sus inseguridades y esperanzas. «A veces siento que mis obras no son lo suficientemente buenas o que no tienen sentido». Tomás la miró fijamente, y por un momento el silencio ocupó la habitación como un intruso. «¿Qué significa para ti que sean buenas si eso las despoja de tu verdad? El propósito del arte es conectar.
Así que tal vez debas dejar de lado lo que otros piensan y enfocarte en lo que sientes. Las palabras de Tomás se deslizaron en su mente como un bálsamo, abriendo nuevas vías de entendimiento. Valeria exhaló, impulsada por la revelación de que su autenticidad era el lugar donde su arte realmente florecía. Cada inseguridad se diluyó en el aliento del diálogo, hasta que finalmente se encontró riendo ante su propia vulnerabilidad. Ver a Tomás interactuar con sus obras despertaba en ella un nuevo sentido de responsabilidad hacia su expresión, donde la búsqueda de validación ajena se transformaba en un encuentro íntimo con su propia libertad. Mientras la tarde avanzaba, comenzó a cuestionar otros aspectos de su vida. El arte que estaba creando reflejaba la Valeria que realmente deseaba ser. Las capas de color que llenaban el lienzo parecían poco a poco manifestar no solo su historia, sino también su futuro. Tomás, con su mirada perspicaz, pareció captar esta transición. «Has encontrado la voz que estabas buscando», declaró. «Te veo valiente y honesta. Eso hará una diferencia en tu expo. Pero recuerda, no te aferres a las expectativas». Las palabras de Tomás resonaron en su interior, haciendo eco de sus propias inquietudes y esperanzas. A medida que la conversación se deslizaba de nuevo hacia la técnica y la inspiración, Valeria empezó a formular nuevas ideas y visiones, como si pinceladas nuevas y vívidas comenzaran a formarse en su mente, listas para ser trasladadas al lienzo. Sin embargo, el momento culminante de la conversación llegó de repente, cuando Tomás le planteó una propuesta inesperada. «¿Qué te parece si unimos fuerzas para una exposición conjunta? Tu arte tiene el potencial de tocar a muchas más personas de lo que puedes imaginar». La pregunta suspendió el tiempo. Una parte de Valeria anhelaba la oportunidad, pero la otra la atrajo hacia el abismo de la duda. La idea del riesgo, del compromiso y de abrir su corazón aún más intensamente la llenó de temor. ¿Sería capaz de colaborar? ¿O sería eso un paso demasiado grande hacia un futuro incierto? En ese instante, mientras el mundo exterior parecía desvanecerse, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba a punto de mostrar su arte, sino también su alma. La mirada de Tomás, expectante e inspiradora, confirmaba que la verdad que ella había comenzado a plasmar en sus obras ahora se veía tentada a expandirse, a unirse con otro corazón creativo. La decisión la aguardaba, y con cada latido, el eco de una nueva aventura se hacía sentir. Sin embargo, el futuro seguía siendo una tela por explorar. ¿Estaría lista para dar el siguiente gran paso hacia lo desconocido? Valeria estaba en la encrucijada que había estado temiendo, pero también anhelando. Las luces de la galería brillaban intensamente, iluminando su camino hacia la exposición que había decidido aceptar junto a Tomás. Era el momento de mostrar al mundo no solo sus obras, sino también la esencia de lo que representaba su arte. Después de cada sesión de pintura y cada conversación sincera con Tomás, había llegado a comprender que su autenticidad era su mayor fortaleza, y no debía ocultarse tras los miedos que la habían acechado tanto tiempo. El día de la exposición llegó, y con él una mezcla de ansiedad y emoción le recorrió el cuerpo. Valeria había trabajado arduamente en sus piezas, cada una tejida con un enfoque nuevo y un sentido de propósito renovado. La galería se llenó de personas, entre murmullos y risas, pero todo parecía verse distorsionado a través del cristal de su ansiedad. Tomás estaba a su lado, disfrutando del ambiente con una sonrisa confiada. «Este es solo el comienzo, Valeria. Recuerda lo que hemos hablado. Tu voz es válida, tu arte importa». Sus palabras resonaron dentro de ella, llenándola de un coraje que se había cultivado durante semanas de reflexión y expresividad sincera. Cuando los asistentes comenzaron a acercarse a su obra, un torbellino de nerviosismo la invadió. Valeria observó cómo ellos exploraban cada pincelada y detalle, y por primera vez no se sintió insegura de lo que habían de hacer juicios. En cambio, descubrió que su arte era verdaderamente un portal hacia sus pensamientos y emociones, y que cada uno de ellos podía generar una conexión genuina con quienes lo contemplaban. Mientras recorría la sala, se encontró hablando con otros artistas y críticos. La timidez que solía acompañarle al expresar sus ideas se disolvió lentamente. Contar la historia detrás de cada obra se volvió un ejercicio revitalizante. Con cada discurso, cada interacción, estaba reafirmando su lugar en el mundo del arte, sintiendo finalmente que no debía ajustarse a expectativas externas. Cada palabra que compartía era un ladrillo en la construcción de su confianza. En un momento, se encontró frente a una mujer mayor que miraba atentamente una de sus obras más destacadas,
la que representaba un camino desde la oscuridad hacia la luz, a través de traumas reflejados con colores vibrantes. ¿Es esto una representación de esperanza?, le preguntó la mujer, con los ojos brillantes. Valeria sintió que su corazón se hinchaba de emoción al responder. Sí, es un viaje hacia la autenticidad, hacia la luz que me permite ser quien soy realmente. La mujer asintió, y en ese momento, el espacio pareció brillar más intensamente. Valeria comprendió que había impactado a alguien con su trabajo, y eso era lo que siempre había soñado. La risa y la calidez de la conexión humana eran más significativas que cualquier crítica o juicio que pudiera enfrentar. La vulnerabilidad ya no le asustaba. Se había transformado en su aliada. Con el paso de la noche, cada rayo de entusiasmo creció en su interior. La validación que había anhelado no dependía de premios o reconocimientos externos, sino de la nueva comprensión que había encontrado en sí misma. Había aprendido a enfrentarse al miedo, haciéndolo parte de su narrativa artística. Al final de la exposición, con el murmullo de la crítica y los aplausos aún vibrando en sus oídos, Valeria se sintió transformada. Tomás se acercó con una amplia sonrisa. «Lo has hecho increíblemente bien», le dijo, y el orgullo en sus ojos era innegable. Mientras caminaba hacia la salida, sintió una ola de gratitud. Su viaje no solo había sido un camino hacia el reconocimiento artístico, sino un viaje profundo hacia su interior. Había conquistado dudas, quebrado barreras y levantado su voz. Valeria no solo se identificaba como una artista, sino que entendía que su arte podía tocar vidas. A medida que se alejaba de la galería, el futuro se abría ante ella como un lienzo en blanco. Había experimentado un crecimiento personal significativo y ahora podía ver un horizonte lleno de posibilidades. Para Valeria, el verdadero logro no había sido simplemente exponer su trabajo, sino abrazar su autenticidad y poder compartir su historia con el mundo. Con cada paso que daba, supo que estaba quedándose más cerca de convertirse en la artista que había sido destinada a ser. Y así, con la alegría pulsando en su corazón, Valeria salió del recinto, sintiéndose lista para enfrentarse a cualquier desafío que pudiera presentarse, sabiendo que su voz era suficiente y valiosa. Ahora que has terminado de leer esta inspiradora historia de superación, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas narrativas que inspiran. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar su voz. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.